Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta sesión de Intégrate Cuenta, el programa de educación para el paciente. Y pues bueno, es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Mi nombre es Marcela Ortega, soy la coordinadora del Plan de Vida Integra para la región. Y el día de hoy tenemos la compañía de la doctora Tatiana Camas, doctora oftalmóloga, quien nos estará hablando acerca de prevención, detección y tratamiento de la retinopatía diabética. Entonces, pues bueno, bienvenidos, esperamos que disfruten mucho la charla. Como saben, al final tenemos también un espacio para hacer preguntas en caso de que deseen participar y hacer cualquier pregunta que tengan para la doctora. Y si durante la charla surgen preguntas, pueden irlas enviando a través del chat y con gusto al término de la charla las podremos responder. Entonces, bueno, pues nuevamente bienvenidos y voy a presentar brevemente a la doctora. Bueno, la doctora Tatiana Camas es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Oaxaca, un estado en México. Es oftalmóloga con alta especialidad en estrabismo y facoemulsificación adscrita del Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga. La doctora tiene también una maestría en educación con base en competencias por la Universidad de Anáhuac, otra de las universidades más reconocidas en México. Es profesora en la Universidad Nacional Autónoma de México y Universidad de Anáhuac en pregrado y posgrado. Y es miembro de la Sociedad Mexicana de Oftalmología, del Consejo Mexicano de Oftalmología, la Asociación Panamericana de Oftalmología y la Sociedad Francesa de Oftalmología, entre algunos puntos que destacar en su currículum. Pero, pues bueno, el día de hoy tenemos la oportunidad de platicar con ella. Así que, doctora, bienvenida, buenas tardes y adelante. Buenas tardes, muchas gracias, Marcela. Voy a compartir la pantalla. Claro que sí. Espero que sí se está viendo. Sí, ahí ya la vemos perfecto. Vemos ahorita la del título. Muchas gracias. Integra te cuida y te cuenta sobre la pérdida de visión, destellos y manifestaciones de la vista, prevención, detección y tratamiento de la retinopatía diabética. Muy buenas tardes, es para mí un privilegio estar con todos ustedes. Agradezco a Marcela y a Laboratorios Silanes el poder estar aquí con ustedes compartiendo este tema que es un tema súper importante para la salud de todos nosotros aquí en México y en toda América Latina y en el mundo en general. Es súper importante porque en general la diabetes cada vez ha ido aumentando y por lo tanto también la retinopatía diabética. En esta ocasión vamos a hablar sobre retinopatía diabética, detección, prevención y tratamiento. Si ustedes gustan en cualquier momento de la presentación me pueden interrumpir, no hay ningún problema. La idea es que hagamos esto de una manera más interactiva y que se puedan llevar información valiosa para su salud, para ustedes como pacientes o para el cuidado de sus pacientes, si son médicos o si son familiares de pacientes que tienen diabetes. Como ustedes saben, la diabetes puede llegar a tener algunas complicaciones en todas partes del cuerpo, principalmente en el ojo, puede ser también en el riñón, en el corazón, en el cerebro, etc. Y para mí es un gusto que ustedes estén acá y que estén escuchando esta presentación. Antes de entrar de lleno al tema, me gustaría presentarles algunas estructuras del globo ocular, que también lo conocemos como ojo, y que nos sirve para justamente percibir la imagen de lo que nosotros observamos y que se lleva esta información al cerebro. De esta imagen quisiera destacar algunos puntos. El globo ocular es una esfera y en esta esfera tenemos tres paredes principales. Las tres paredes principales son la córnea y la esclerótica, que es la parte más externa del ojo que nos permite la protección del mismo. La coroides, que es la parte vascular del ojo, y la retina. La retina es la parte más interna del ojo y que justamente nos permite la visión. Está constituida por neuronas que todas juntas van a formar este canal que es el conducto óptico, el nervio óptico. Se van a ir y van a formar el nervio óptico y el nervio óptico pues va a llegar hacia el cerebro, a algunas partes que son muy específicas y muy importantes para percibir la información de lo que nosotros vemos.
Aquí lo importante que quiero destacar es que la retina es un tejido nervioso que nos va a permitir ver y que esta tiene que estar en completa integridad para que podamos percibir lo que nosotros estamos teniendo a nuestro alrededor. Entre otras estructuras tenemos acá el cristalino, que es el lente que nos permite enfocar la imagen. En esta ocasión entonces nos vamos a enfocar en la retina. Y la retina tiene unas estructuras también a su vez muy importantes, que son el nervio óptico, como les comentaba, es una estructura que se forma por la unión de todas las capas de fibras nerviosas de la retina. La mácula, que es esta porción que nos permite ver las imágenes de manera fina. Todas las imágenes de manera fina van a ser percibidas por esta región y es súper importante mantener su integridad, no solamente de esta, sino de toda la retina. Y también tenemos los vasos. Como todo tejido, la retina también se tiene que nutrir. Y entonces es a través de los vasos sanguíneos que recibe el oxígeno y recibe los diversos nutrientes, a través de la sangre, a través de las arterias, que son estos vasitos, y a través de las venas también es que se da la eliminación de los desechos y de la sangre que ya no contiene oxígeno. Es de suma importancia mantener la integridad de estas estructuras para que nosotros podamos ver. Y vamos a recordar que la diabetes es una complicación, la retinopatía diabética es una complicación de la diabetes y es la causa más frecuente de ceguera en el adulto. Un diabético tiene una posibilidad 20 veces mayor de quedar ciego que una persona sin diabetes si no se cuida. Ojo, si no se cuida y si no se detecta a tiempo. Hagamos algunos números. En el 2010 se calculaba que existían aproximadamente 285 millones de personas viviendo con diabetes. Para el año 2030 se calcula que existirán más o menos 366 millones de personas, por lo cual constituye un reto, siendo la diabetes la primera causa de ceguera en México y en muchos países de América Latina. Pero sobre todo, y lo más importante, es saber que lo podemos prevenir y todos lo podemos prevenir como pacientes, como médicos, como familiares de los pacientes con diabetes. ¿Qué es lo que pasa con el paciente que tiene retinopatía diabética? ¿Qué siente un paciente con retinopatía diabética? En realidad, muchas veces no va a tener ninguna molestia. Y esto es un dato súper importante porque el paciente puede ver perfectamente bien y estar ya con daño en la retina por la diabetes. Puede también llegar a tener disminución de la visión. Esta puede ser de manera intermitente. Por ejemplo, se levanta en la mañana y cada que se sube la glucosa ve borroso, luego baja la glucosa y ve normal, o baja mucho la glucosa y ve borroso. O puede ser una pérdida progresiva de la visión dependiendo de la estructura que se vaya a dañar. O una pérdida súbita, es decir, de un momento a otro el paciente se levanta por la mañana y de repente se da cuenta que ya no está viendo con un ojo. Puede acompañarse también de deslumbramiento. ¿Qué quiere decir eso? Que con los focos puede ver como lucecitas alrededor de los focos. Esto es sobre todo si se acompaña con catarata. Recuerden que la diabetes también puede llegar a provocar catarata. O deformidad en los objetos, sobre todo si se afecta a esta área de visión fina. Es decir, entonces, un paciente que ya tiene retinopatía diabética puede tener una visión completamente normal. Puede ser que vea algunas manchitas, sobre todo manchas negras o manchas rojas cuando ya están en etapas avanzadas o que definitivamente ya no vea. Para que pase de esto a esto pueden pasar incluso muchos años. Lo que quiero destacar en esta diapositiva es que un paciente que ya tiene esa enfermedad, esta alteración en la retina que se conoce como retinopatía diabética, puede estar viendo perfectamente normal. Y esto es súper importante saber. Desafortunadamente, muchas veces como pacientes no acudimos a la consulta hasta que nuestra molestia ya no es tolerable. Y aquí sí es importante destacar que muchas veces nuestra visión puede ser normal y ya tener daño. ¿Cómo se da este daño en la retina? ¿Por qué se da este daño en la retina? Bueno, quiero comentarles entonces, como les decía hace un rato, que la retina se nutre a través de los vasos. Pues hagan de cuenta que cada que sube la glucosa en nuestro organismo, esta va a dañar las paredes de los vasos que llevan los nutrientes y que llevan el oxígeno a la retina. Se daña esta porción que se conoce como endotelio y al dañarse se van haciendo como más porosos los vasos y el contenido del vaso, que es sangre, que son nutrientes, que son oxígeno,
que son oxígeno, ya no llegan de la manera adecuada al tejido. Se van haciendo pequeños poros, vamos a decir, en el interior de los vasos, va saliendo líquido del interior de los vasos y van formando manchas, lesiones que se conocen como exudados. Al disminuir el oxígeno también se van a producir hemorragias en la retina. Y cada vez va a disminuir el oxígeno porque estas paredes se van a ir dañando y se van a ir obstruyendo. El problema es la disminución de oxígeno que existe a nivel de la retina a través de estos vasos. Entonces, aquí podemos observar una retina normal, con un nervio óptico normal, los vasos normales, la mácula normal. Sin embargo, acá en un paciente que ya tiene retinopatía diabética, ustedes pueden observar que ya tiene manchas blancas y manchas rojas. Esta es porque los vasos se van dañando, va saliendo líquido del interior, se van formando estos exudados. Va disminuyendo el oxígeno y va produciéndose hemorragias en la retina. Y cada vez va a haber más alteración en los vasos, de manera que va a disminuir cada vez más el oxígeno. Y podemos tener muchísimas hemorragias y muchísimos exudados. Y mientras esta parte de la retina se encuentre sin hemorragias, sin exudados, el paciente va a ver perfectamente bien, el famoso 20/20, es decir, normal. El paciente ni siquiera se va a dar cuenta que ya tiene estas lesiones. ¿Desde cuándo empieza el daño en la retina? Desde que el paciente es diabético y que empieza a subir la glucosa y que empieza a dañar el endotelio. El daño es mayor si el paciente también tiene además hipertensión o colesterol alto o daño en los riñones. Pero veamos cómo continúa la evolución de esta enfermedad. Entonces, decíamos, aumentan más las hemorragias, aumentan más los exudados y se forman estos vasitos nuevos. Estos vasitos nuevos, porque ya no hay oxígeno, se liberan sustancias que hacen que se formen vasos nuevos y estos vasitos nuevos, si se dan cuenta, son diferentes a estos vasos normales. Estos vasitos nuevos son muy frágiles, tienen a su alrededor tejido como fibroso y se pueden romper con cualquier esfuerzo que haga el paciente, sea que tosa, sea que aumente la presión del cuerpo, sea que haga algún esfuerzo y sangran, pero ya producen sangrados más grandes. Y estos sangrados más grandes sí que bajan la visión del paciente. Pueden ser sangrados así de este tamaño o sangrados más grandes como estos. Entonces, vamos a ver que estos vasitos nuevos con algún esfuerzo sangran y provocan una baja visual súbita del paciente. Y es ahí cuando la mayoría de las veces acude al paciente a consulta. Pero se dan cuenta, este proceso ya está avanzado, ya está alterada bastante la arquitectura del globo ocular. Y cuando la visión baja de esta manera, generalmente el paciente de repente dice, tosí o aumentó mi presión o en la mañana me levanté y de repente ya no veía con el ojo. Va a la consulta y encontramos esto. O podemos también encontrar una hemorragia un poco menos densa, en el sentido de que no se observan tanto tejido, digamos, fibroso de este lado, pero que también está ocupando todo el globo ocular. ¿Cómo ve un paciente que tiene una hemorragia de esta densidad? Pues básicamente ve como si estuviera en la niebla. Así como nosotros no podemos ver el fondo de ojo, el paciente tampoco puede ver. Y normalmente aquí lo que le pedimos al paciente es un ultrasonido para ver en qué condiciones se encuentra la retina, porque queremos descartar que además tenga esto, que es un desprendimiento de retina. Entonces, ¿cómo evoluciona? Alteran los vasos. La diabetes altera los vasos, provoca hemorragias, exudados, vasos nuevos. Estos vasos nuevos pueden sangrar y si sangran mucho y se forma este tejido fibroso, se desprende la retina. Esta imagen que ustedes ven acá es un desprendimiento de retina y acá todavía el paciente tiene peor visión. Como habíamos comentado al principio, la retina es un tejido nervioso. Entonces, si se desprende y al estar desprendida, vamos a pensar que es como el tapiz de las paredes de la casa. Al estar desprendido el tapiz, pues ya no va a recibir el oxígeno, ya no va a recibir los nutrientes y puede tener pérdida, muerte. De hecho, tiene la muerte de las células y este paciente pues ya está en una etapa muy, muy avanzada. ¿Hay tratamiento? Lo hay. Sin embargo, el pronóstico en etapas muy avanzadas ya no es el mismo que si se detecta en etapas tempranas. O también puede suceder que se llene de líquido la parte de visión fina.
¿Cómo ve un paciente que tiene estas manchas todas amarillas en la parte de visión fina? Pues ve borroso y la visión, la pérdida de este paciente va a ser progresiva. Pero, súper, recuerden que si estas exudados, estas manchitas blancas están por todos aquí y las hemorragias están por todo acá y acá está respetado, el paciente va a ver bien. Entonces es súper importante la detección oportuna para evitar llegar a estos grados. ¿Cómo se detecta? Bueno, aquí lo más importante es revisar la retina. No hay otra forma más que revisar la retina, porque el paciente puede estar viendo perfectamente bien y ya poder tener daño en la retina. ¿Quién la revisa? En la mayoría de los lugares lo hace el oftalmólogo, sin embargo, también lo puede hacer el médico general que cuente y que sepa manejar este aparatito que es el oftalmoscopio. A través de un oftalmoscopio se puede revisar la retina y podemos encontrar este tipo de lesiones. O un oftalmólogo a través de una lámpara de hendidura. Se pueden realizar fotos clínicas y en ocasiones se requieren realizar estudios más especiales como lo es la angiografía con fluoresceína o la tomografía de coherencia óptica de globo ocular, con el objetivo de detectar en qué grado estamos y cuál va a ser el tratamiento. Por ejemplo, una fluorangiografía es un estudio en el que se le va a inyectar un material de contraste al paciente para que podamos observar la integridad de los vasos. Por ejemplo, este es una retina normal. Veamos que los vasos están bien. Sin embargo, acá, pues ya vemos que estas mangueras, que son los vasos, pues ya tienen manchas como más fuertes. Esto nos habla de la incompetencia de los vasos, del endotelio, de la capa interna de los vasos, que hace que fugue material de contraste. Acá ya podemos ver que hay una fuga más importante que nos habla de que ya hay neovasos. Acá también, y acá vemos la falta de oxígeno que está llegando a la retina. Podemos ver casos más avanzados, como en este caso, en donde podemos observar que los vasos, vean la diferencia de un vaso normal y de un neovaso. Todos estos son neovasos y todos estos tienen la posibilidad de sangrar en cualquier momento y la posibilidad de traccionar y desprender la retina. Otro estudio, por ejemplo, es la tomografía de coherencia óptica y lo que nos ayuda sobre todo es ver la tracción de la retina, pero también para ver principalmente el edema de la mácula. Es decir, cuando los vasos están tan insuficientes que hay acúmulo de líquido, pero ahora sí en el área de visión fina, que es la mácula, y se inflama, se llena de líquido. Así como, por ejemplo, cuando un paciente que ya tiene daño renal, se inflaman a veces las piernas, a veces también se llega a inflamar adentro del ojo y esto también baja la visión y requiere un tratamiento específico. Es súper importante diagnosticarlo también en etapas tempranas porque el tratamiento y la respuesta al tratamiento no va a ser la misma si se detecta en una etapa temprana a una etapa tardía. ¿Cuál va a ser el tratamiento? El tratamiento de la retinopatía diabética generalmente se hace cuando la retina ya tiene vasos, generalmente cuando hay mucha falta de oxígeno se hace con fotocoagulación con láser. Lo que hace el láser es disminuir la demanda de oxígeno que requiere la retina. La idea del láser es disminuir la liberación de estas sustancias que permiten la formación de vasos nuevos, que se llaman angiogénicos. Entonces, el láser la idea es disminuir el metabolismo, disminuir la necesidad metabólica, disminuir los angiogénicos y entonces disminuye la posibilidad que se formen estos vasitos nuevos. Sin embargo, si ya hay vasitos nuevos, además del láser, se puede requerir también la inyección de antiangiogénicos, que va a disminuir el calibre de los vasos, a veces también disminuye la cantidad de vasos, dependiendo del grado en el que se encuentra el paciente y de la enfermedad, del estadio de la enfermedad, si también tiene edema macular. Cuando ya hay desprendimiento de retina o una hemorragia en la retina, se propone la vitrectomía al paciente. No vamos a entrar mucho detalle de esto, porque lo que más nos interesa a nosotros es la detección. ¿Por qué nos interesa la detección oportuna? Para evitar las complicaciones. ¿Qué complicaciones? El edema en el área de visión fina, que es este encharcamiento de líquido en la mácula, la hemorragia in vitro. Recuerden que los neovasos pueden formar hemorragias en el vitro o desprendimiento de retina. O todavía más severo,
que estos vasos nuevos se pasen a la parte anterior del ojo y formen y tapen acá, que es el drenaje del globo ocular, provoquen un glaucoma neovascular. Es lo que queremos evitar a través de una detección oportuna. Hay que evitar, por ejemplo, estos neovasos. Recuerden, pueden provocar hemorragia in vitro, pueden provocar desprendimiento de retina, hemorragia in vitro y el paciente de repente pues ya no ve borroso o glaucoma neovascular. Estas son las 4 complicaciones más importantes por las que el paciente con diabetes puede llegar a perder la visión. Sin embargo, esto se puede prevenir si se detecta a tiempo. ¿Cómo vamos a hacer la prevención? ¿Cómo vamos a hacer evitar llegar a estos grados tan avanzados? Pues lo más importante siempre es cuidar mi alimentación, realizar actividad física, súper importante, porque bueno, estamos a veces en ciudades o a veces las actividades nos sumergen cada día y a veces tenemos una vida un poco sedentaria, pero súper importante realizar actividad física, cuidar mi alimentación, educarme en relación a qué puedo comer, qué no puedo comer, si tengo diabetes, si tengo hipertensión además de diabetes, si tengo daño renal. Súper importante que el nutriólogo nos oriente, el médico general nos puede también orientar al medicamento, a los alimentos, perdón, que podemos consumir y cuáles no. Realizar actividad física, control metabólico, los medicamentos, hay una gran gama, hay medicamentos inyectados, medicamentos tomados. Silanes tiene una gama súper importante de medicamentos que tienen un gran aporte al control metabólico, que su médico general es el que les tiene que decir, sea el médico general, el internista o el endocrinólogo, cómo llevar el tratamiento. Pero sobre todo, por favor, recuerden revisarse la retina. Necesitamos hacer una detección oportuna. ¿Cuándo la tenemos que hacer? Generalmente se realiza desde que se hace el diagnóstico al paciente con diabetes. ¿Por qué? Normalmente este daño no se hace en un día, ni en 2 días, ni en 3, ni en un mes, ni en 2 meses. Tarda años para que se manifieste. Sin embargo, un paciente que acaba de ser diagnosticado con diabetes, muchas veces es la primera vez que se toma la glucosa y a lo mejor ya tenía diabetes hace 5 años y él no lo sabía, y a lo mejor hace 5 años su retina se está dañando. Y sí les tengo que comentar que muchas veces al consultorio llegan ya pacientes que no saben que son diabéticos y ya llegan con desprendimiento de retina. Por eso la revisión tiene que ser oportuna. En cuanto el paciente se diagnostica con diabetes, revisar la retina. Y por lo menos una vez al año, dependiendo también del control metabólico. No hay que esperarnos a sentir síntomas, no hay que esperarnos a sentir que baja la visión o que ve borroso o nada, porque recuerden que mientras la mácula, que es la parte de visión fina, esté respetada, podemos tener una visión perfectamente normal. Buscar información acerca de diabetes y sus complicaciones, y acá tenemos que hacer un reconocimiento al laboratorio Silanes que se preocupa justo por esta parte de informar, dar información precisa a los pacientes con diabetes, cómo tener una vida digna con diabetes. Se puede, pero sobre todo es importante buscar la información. Buscar la información, mientras más sepamos, más enterados estamos, más posibilidades hay de detectar alteraciones, no solamente en los ojos, sino también en el riñón, en el corazón, etcétera. Y entonces, ¿de qué se trata esto? Pues vamos a ver en qué grado o en qué lugar se encuentran ustedes en relación a los ojos y el grado de retinopatía diabética. Recuerden que aunque vean perfectamente normal, podemos ya tener daño en la retina sin saberlo. Es muy silencioso. En algunos pacientes, cuando ya sangraron, pues ya ven manchitas negras o pueden ver manchitas rojas o pueden ver borroso o pueden ver destellos o flashazos, pero otros desafortunadamente nunca se enteraron de esto, no acudieron a la consulta porque por supuesto el paciente ve bien, no hay forma de que sepa que está teniendo daño en la retina. Y ya acude cuando sangra el ojo o se desprende y la visión baja. Y realmente cuando ya hay una hemorragia in vitro o sobre todo cuando ya hay un desprendimiento de retina, sí existe tratamiento. Sin embargo, el pronóstico, qué tanto va a mejorar la visión, no es la misma visión que le podemos ofrecer a un paciente que ya tiene un desprendimiento de retina avanzado, a un paciente que está empezando con un daño que ya es tratable. Por eso yo los invito a todos ustedes,
si tienen diabetes, acudir al médico general, si tienen la posibilidad de tener un médico general que tenga un oftalmoscopio y que les pueda revisar la retina, o sobre todo también a un oftalmólogo, si tienen a la mano un oftalmólogo, para que les revise el fondo de ojo. No hay que esperarnos, no hay que esperarnos, y los felicito por estar acá y por estar informados acerca de lo que tienen. Y que se pueden prevenir todo este tipo de complicaciones. Queremos ver una retina sana. Para ver una retina sana necesitamos el control metabólico estricto, la glucosa bien controlada, la presión bien controlada, el colesterol y triglicéridos bien controlados, daño renal también detectado a tiempo. Para tener una retina sana necesitamos también tener un control metabólico estricto. Y pues muchísimas gracias por la invitación, por estar acá. No sé si tengan alguna pregunta, con mucho gusto se las podemos contestar. Doctora, primero que nada, muchísimas gracias. Ha sido un placer escucharla. Creo que tocó los temas todos muy interesantes desde la parte de la prevención, la detección, qué es lo que debemos esperar también en el consultorio en una revisión con nuestro médico, con quién podemos asistir y pues bueno, también la importancia de estar informados y de no tener miedo también a ir a esas revisiones. Por parte del público, les invitamos a que si gustan por el chat o si quieren abrir micrófono, nos pueden levantar una manita y con mucho gusto les abriremos micrófono para que puedan hacer las preguntas a la doctora y con mucho gusto les responderemos. Yo, bueno, estuve tomando algunas notas de la charla y pues bueno, igual para abrir un poquito este espacio para preguntas y respuestas, le haré algunas preguntas. Entonces, bueno, ¿en qué momento? Porque dado que es un padecimiento muy silencioso, que puede ser de un día a otro, que nos demos cuenta de que estamos pasando por esto, ¿qué otros síntomas o signos debieran alarmarnos? Por ejemplo, si llevamos ciertos días con un nivel de glucosa elevado, o si ya tenemos alguna otra complicación como una nefropatía o daño renal, que nos comentaba, si estos pudieran ser indicadores de una coexistencia, de posible inicio de retinopatía diabética. Claro, muchas gracias, Marcela. Es una pregunta súper importante. De entrada, los indicadores de tener retinopatía diabética, en realidad, el paciente puede estar viendo perfectamente bien y no tener alguna otra complicación. Por ejemplo, puedes tener los riñones normales, el corazón normal, sin alguna otra comorbilidad, vamos a decir, sin ninguna otra complicación a nivel de algún otro órgano. Sin embargo, sí es más posible, mientras más daño el riñón tenga, más daño al corazón, es más probable que tenga daño en la retina. Pero sí es importante de entrada saber que puede estar viendo perfectamente bien y no tener daño en alguna otra parte del cuerpo. Okay. Pero por supuesto que si tiene hipertensión, tiene insuficiencia renal, colesterolemia, hipercolesterolemia, etcétera, hay más posibilidades, porque al final de cuentas todas estas entidades, hipertensión, lípidos, colesterol, también van dañando los vasos. Entonces como que se van juntando más elementos para dañar más rápidamente la retina. Ok. De ahí también la importancia de estar en contacto tanto con un asesor de nutrición, cuidar mucho de todas estas partes, ¿no? Con nuestro médico, nuestro nutriólogo, esta visita programada con un oftalmólogo, para poder también ayudar por ahí la prevención. Correcto, y también el tiempo de evolución de diabetes. Por ejemplo, un paciente que ya lleva 5 años o 10 años o 20 años de ser diabético, también tiene mucho más posibilidades de ya tener algo en la retina que un paciente que acaba de ser diagnosticado. Sin embargo, sabemos también que en la población no tenemos la costumbre de estar checándonos cada 6 meses la glucosa y podría ser que el paciente ya lleve pues años siendo diabético y no lo sabía. De acuerdo, doctora. Y claro, creo que ese es un punto muy bueno. Esta parte de la programación de los análisis clínicos y de cuidarnos como muy conscientemente en esta parte. Doctora, tenemos un par de preguntas que nos están enviando. La primera es, ¿la retinopatía diabética se hereda?
La retinopatía diabética como tal no se hereda. Lo que se hereda y tiene un factor genético importante es la diabetes. Sí. Si mamá y papá son diabéticos, es muy probable que los hijos vayan a ser diabéticos y los nietos también. Aunque existen pacientes que son diabéticos sin que el papá o la mamá sean diabéticos. Si hay más carga genética en la familia para diabetes, es más probable que alguien tenga diabetes. ¿De qué depende también? Mucho, aparte de la carga genética, del cuidado de su alimentación, si existe sobrepeso, si existe obesidad, si existe sedentarismo. O si existe algún factor que vaya a desencadenar la diabetes. De acuerdo. Muchas gracias. Y la retinopatía diabética en general va asociada al grado de control y al tiempo de evolución de la diabetes. Ok. Muy bien. Perfecto. Muchas gracias, doctora. Igual, para quienes nos han enviado las preguntas, si gustan comentar, si fue resuelta la duda, igual nos pueden hacer saber si tienen alguna duda adicional, con mucho gusto nos pueden seguir enviando las preguntas y si nos da tiempo las contestaremos aquí y si no, procuraremos enviárselas al término de la sesión. Por supuesto. Tenemos otra pregunta. Sí. ¿A qué edad sería recomendable visitar al oftalmólogo para evitar complicaciones en la vista y con qué frecuencia debemos hacerlo? Muy buena pregunta también. Esto, bueno, en relación a la diabetes, no es de acuerdo a la edad, en cuanto se diagnostique diabetes. Y en relación a una revisión, digamos, por salud sana, por visión sana, de hecho se recomienda que los bebés se revisen de los ojos, porque muchas veces pueden llegar a tener otro tipo de patologías que no se dan cuenta hasta que ya va creciendo el niño, que ya va en la escuela, que ven que no está teniendo buen desempeño escolar, etcétera. De hecho, existe ya un screening a nivel de pediatría para que se envíe al niño a una revisión oportuna. Generalmente, dependiendo de la edad de nacimiento, puede ser incluso al mes, a los 3 meses, 6 meses, un año y así sucesivamente. También depende mucho si existe alguna patología familiar oftalmológica. Pero en realidad es así como el dentista, o sea, vamos al dentista y nos revisan los dientes, lo mismo debe ser para los ojos, para los oídos, etcétera. No hay como una edad recomendada, sino simplemente es súper importante hacer el screening desde etapas fuera de lo de diabetes, desde los bebitos ya se pueden checar. Y a veces la verdad es que muchos niños van mal en la escuela porque no saben que están viendo borroso. Nadie les dice que la vida es de otra forma, siempre han visto borroso y creen que es normal. Hasta que alguien les revisa los ojitos, les checa la graduación, le colocan los lentes y les cambia completamente la vida. Entonces muchos niños a veces van mal justo en la escuela porque no saben que están viendo mal. Muchas gracias, Rick. La verdad que interesante también esta ampliación de la perspectiva de la visión y cómo pueden haber otras cosas que estemos tratando de identificar con un padecimiento distinto y que estén relacionados inclusive con la vista desde edades tan tempranas. Claro, incluso algo tan como utilizar los lentes, ¿no? Puede ser también, por ejemplo, otro tipo de patologías como estrabismo, catarata, etcétera, pero el hecho de que no se utilicen los ojos desde etapas tempranas a través de la refracción que se hace a través de unos lentes, se puede generar algo que se conoce como vista perezosa, que es algo que el ojo traía todo el potencial de ver, sin embargo, si no se utiliza, pues órgano que no se utiliza, se atrofia, no funciona. Entonces, súper importante si tienen pequeñitos también que les revisen la visión, que estén viendo bien, que no requieren graduación y esto un poquito como paréntesis fuera de del tema, pero que sí es súper importante. Muchas gracias, doctora. Seguro que lo tomaremos todos aquí en cuenta. Gracias. Tenemos otras preguntas. ¿Existe algún medicamento que ayude a prevenir los daños de retinopatía diabética? Justo todos los medicamentos que utilizamos que se utilizan para el control de la glucosa. Entonces, dentro de estos, los que se toman, los que se inyectan, todos estos, sus médicos generales, los médicos internistas son los que se los recetan, porque mientras más altas estén las cifras o más picos haya de glucosa alta, glucosa baja, glucosa alta, son como golpecitos que se le dan a los vasos, y la glucosa alta es como que arañan, ¿no? Los vasitos. Entonces, justo estos medicamentos que sirven para controlar la glucosa son los que nos ayudan a prevenir también la retinopatía diabética y también el control de dieta y ejercicio. Perfecto. Muchas gracias, doctora. Tenemos otras preguntas más. ¿Se puede curar la retinopatía diabética y el glaucoma diabético es lo mismo?
Muy buena pregunta. Sí se puede curar. Lo más importante es detectarla a tiempo para tratar de evitar. Recuerden que las complicaciones son las más severas, que son el encharcamiento de la mácula, que es edema macular, la hemorragia en la retina, el desprendimiento de retina y el glaucoma también neovascular, que nos dice. El glaucoma neovascular, vamos a apartarlo a poquito, no tanto, porque esto se afecta a la parte anterior del ojo. Estos mismos neovasos que se van formando, hagan de cuenta que llegan al drenaje del ojo y lo tapan. Entonces, al taparlo, ya no hay forma de que se vaya el líquido del ojo, aumenta la presión. Al aumentar la presión, digamos que se comprime el nervio óptico y al comprimir el nervio óptico se mueren las fibras, pues ya no hay paso de información. Sí hay tratamiento para todas las complicaciones, sí lo hay. Sin embargo, es muy diferente la respuesta al tratamiento que podemos esperar de un paciente que apenas se le están empezando a formar vasos, de un paciente que apenas tiene hemorragias exudados, que tiene falta de oxígeno al tratamiento, que un paciente que ya tiene todos estos vasos completamente grandes que están jalando la retina, porque ya una retina jalada sí se puede aplicar, pero la visión probablemente, seguramente ya no va a ser la misma. Sí existen tratamientos, así que es lo que nos dice Marcela, no hay que tener miedo de acudir a la consulta, porque bueno, me pueden detectar algo malo y me voy a espantar, pero no hay que tener miedo. Para todo hay tratamiento. Mientras más temprano acudan, mientras menos complicado esté, va a ser más fácil el tratamiento y mejor la respuesta al tratamiento, porque muchas veces ya cuando llegan con retinas muy avanzadas o con un glaucoma neovascular que ya llevan 1 año o 2 años, la visión se pierde y desafortunadamente ahí le podemos dar tratamiento, pero para el dolor. Para la visión ya es muy complejo, muy difícil. Pero existen diferentes tipos de glaucoma. Y el glaucoma en un paciente diabético no solamente es por glaucoma neovascular. Hay otro tipo de glaucoma que es importante que se diagnostique. Y generalmente el glaucoma de ángulo abierto no va a dar sintomatologías. Entonces, lo que nos comentaba quien nos hizo el favor de hacer la pregunta, súper importante. Sí existen tratamientos, el pronóstico va a ser diferente dependiendo del estado en que se trate y muchas veces cuando ya está súper avanzado, a veces se puede tratar para disminuir las molestias, el dolor, pero la visión a veces pues ya es difícil que se pueda recuperar. Justo por eso es que esto se puede prevenir y qué mejor prevenir que curar. Siempre es mejor prevenir que tratar, siempre. Por supuesto, doctora. Y hablando un poco también de prevención, nos comentaba que mucho tiene que ver también con la oxigenación en el globo ocular. ¿Existe también algunas otras recomendaciones con que podamos cuidar mucho esta parte? La recomendación principal es el control metabólico, el ejercicio, la actividad, los medicamentos, acudir a la detección oportuna, básicamente. Perfecto, doctora. Y pues bueno, no sé si tengamos alguna última pregunta aquí en el público que deseen hacer para aprovechar estos últimos minutitos. Y si no, pues mientras tanto, doctora, primero que nada agradecerle, realmente ha sido una plática muy disfrutable. Creo que nos llevamos muchísimo conocimiento, esta parte que usted menciona, la importancia de conocer nuestra enfermedad y no tener miedo, sino buscar esta parte de la prevención, el saber que tenemos, que existen muchos médicos, que tenemos este grupo y diversos equipos con quien podemos, a quienes podemos buscar y que sin duda, gracias a esta parte de la prevención, al asistir con nuestro médico, el procurar la adherencia al tratamiento, es que podemos evitar la aparición de esas complicaciones y con toda confianza de que podemos disfrutar de una vida saludable y con una alta calidad de vida con los cuidados adecuados y un estilo de vida lo más sano. Así es, Marcela, tienes mucha razón. En ese sentido, se puede tener muy buena calidad de vida y está en nuestras manos tener una muy buena relación también con los médicos que nos están atendiendo, nutriólogos, especialistas, nefrólogos, etcétera, para que juntos nos responsabilicemos pues de nuestra salud. Porque recordemos que esta diabetes pues cada vez está aumentando más. Y bueno, la única forma de detener el daño es conociendo también y actuando en consecuencia, ¿verdad? Por supuesto.
Doctora, pues muchísimas gracias. Realmente nos ha abierto los ojos con mucha información el día de hoy. Y pues nuevamente agradecer también al público por su asistencia, por sus preguntas y esperamos vernos pronto. Les agradezco el espacio, Marcela, y el interés que tienen justo en la mejor calidad de vida de los pacientes. Gracias, doctora. Gracias a ti. Feliz tarde a todos. Hasta luego. Tarde a todos. Saludos.